Jueves 18 de mayo. Lección 8. Jesús, el Mesías divino. Pedro sabía no solamente que Jesús era el Mesías, sino también que era el Señor. Es decir, para cuando escribió sus epístolas, Pedro sabía que el Mesías era Dios mismo. Aunque el título Señor puede tener un significado secular, también puede ser una clara referencia a la deidad. Tanto en 1 de Pedro 1:3. Dice: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Como en 2 Pedro 1:8, 14 y 16, dice: Porque si estas cosas están en vosotros, y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pedro se está refiriendo a Jesús, el Mesías, el Cristo, como el Señor, Dios mismo. Al igual que otros escritores del Nuevo Testamento, Pedro describe la relación entre Jesús y Dios con las palabras Padre e Hijo. Por ejemplo, en 1 de Pedro 1:3, Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Comparemos con 2 de Pedro 1:17, que dice: Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Se describe a Jesús como el Hijo amado, y algo de la autoridad de Jesús como Señor, y su estatus celestial, viene de esta relación especial que tiene con Dios el Padre. Lee 2 de Pedro 1:1. Dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Y Juan 1:1. Dice: En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y 20:28. Dice: Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío, y Dios mío. ¿Qué nos enseñan estos textos acerca de la divinidad de Jesús? 2 de Pedro 1:1 dice: Nuestro Dios y Salvador Jesucristo. En el original griego, el mismo artículo definido, es decir, Él, es utilizado tanto para Dios como para Salvador. Gramaticalmente, esto significa que tanto Dios como Salvador se utilizan para referirse a Jesús. 2 de Pedro 1:1 es, entonces, una de las indicaciones muy claras, en el Nuevo Testamento, de la plena divinidad de Jesús. Mientras los primeros cristianos se esforzaban por entender a Jesús, fueron, gradualmente, uniendo las piezas de evidencia del Nuevo Testamento. En los escritos de Pedro, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son presentados distintivamente, por ejemplo, Padre e Hijo, en 1 de Pedro 1:3, y 2 de Pedro 1:17, y Espíritu Santo, en 1 de Pedro 1:12, dice: A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Y 2 Ped 1:21. Donde dice porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Al igual que en el resto del Nuevo Testamento. Sin embargo, al mismo tiempo, Jesús es presentado como plenamente divino, igual que el Espíritu Santo. Con el tiempo, y después de mucha discusión, la Iglesia desarrolló la doctrina de la Trinidad para explicar lo mejor posible el misterio divino de la deidad. Los adventistas del séptimo día incluyen la doctrina de la Trinidad como una de sus 28 creencias fundamentales. Así, vemos en Pedro una presentación clara de Jesús, no solamente como el Mesías, sino también como Dios mismo. Cuando piensas en la vida y la muerte de Jesús, y luego te percatas de que Él era Dios, ¿qué te dice eso sobre cómo es el Dios al que servimos, y por qué deberíamos amarlo y confiar en Él? Lleva tu respuesta a la clase el sábado.